Muy bien. Ahí estamos en vivo en Facebook y me regreso a Zoom. Ahora voy a ver si puedo otra vez compartir pantalla para empezar. Ay, disculpen la falta de ignorancia, dijo la chimoltrufia. Alterno tab. Ok. Ahí está la pantalla completa otra vez, hermanos. Sí, sí, hermano. Ok, gracias. Ya estoy listo. Bueno, bueno. Vamos a iniciar, hermanos. Aquí nuevamente saludándolos a todos. Nuestro hermano Andrés nos preside hoy, como ya lo hemos identificado, ¿verdad? Está preparándose el hermano. Peligroso, dice el hermano Paño. Peligroso el hermano. Vamos a iniciar, hermanos, con el orden que tenemos, agradeciendo primeramente a Dios, hermanos, que pudimos nuevamente saludarnos, vernos por este medio que es una bendición. Hermanos, vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos. Buenas noches. Hermano Francisco, ¿me puede presidir a nuestro Señor en la oración para introducirnos? Amén, hermano. Gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado siempre sea su nombre. A esta hora estamos nuevamente delante de su santa bendita presencia, siempre para darle la gracia por la oportunidad que nos da de estar siempre conectados por este medio para edificarnos en su santa y bendita palabra. A esta hora ponemos en su mano a nuestro hermano Andrés, que va a ser el expositor de su palabra. Que sea usted bendiciéndole siempre, que sea usted ayudándole a esta hora a recordar todo lo que él preparó, estudió, para que con palabras fáciles y sencillas nos pueda enseñar su santa y bendita voluntad. De igual manera, bendiciones para cada uno, los que estamos conectados por este medio, para escuchar su palabra, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que podamos escuchar atentamente su palabra, que la podamos entender, comprender, para que posteriormente la llevemos a la práctica. Siempre le pedimos que nos dé esa sabiduría, esa fortaleza, para seguir siempre adelante sirviéndole independientemente de cualquier situación adversa que estemos pasando. Siempre mientras estemos en este mundo vamos a pasar diferentes situaciones adversas, pero sabemos y estamos completamente seguros que siempre usted va a estar ahí para ayudarnos a seguir siempre adelante. Bendiciones también para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que siempre miran a bien compartir por este medio su santa y bendita voluntad. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. 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 Hermano, tiene su espacio. Lo escuchamos. Muy bien, hermano Lalo, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. Me siento indigno de que me inviten, pero me da mucho gusto, hermanos. Y pues un saludo muy caluroso y apreciado a todos y cada uno de ustedes. Quiero aprovechar el tiempo que ustedes me van a prestar su atención para empezar un estudio que pareciera algo sencillo, pero conforme vayamos avanzando, si Dios lo permite, van a ver ustedes que pues es un estudio muy interesante, ya que es un llamado y una exhortación a tomar más en serio la lectura de la Biblia, porque creo que uno de los grandes problemas que hay en el mundo, que hay en el mundo religioso y que hay entre hermanos, aún en una misma iglesia, es la falta del estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Así de que ese será nuestro tema en estas lecciones que vamos a tener por todo el mes de junio. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 25, por favor, ustedes preparen su Biblia porque nada más van a estar las citas, no van a estar los versículos, así de que les pido por favor que tengan su Biblia lista para que ustedes comparen y comprueben con su Biblia lo que yo lea en la mía.
Santiago capítulo 1 versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago, amados, está constantemente exhortando a los hermanos judíos a que no solamente sean oidores de la palabra de Dios, sino que sean hacedores. Santiago constantemente está haciendo un llamado a demostrar la fe por hacer lo que la palabra de Dios enseña que hagamos. Así de que él tiene este respaldo tan hermoso y lo presenta con esta magnitud, la presenta con esta hermosura de llamarle la perfecta ley, la de la sabiduría, refiriéndose a la palabra completa de Dios, especialmente hablando de la obra de Cristo y de los profetas del Nuevo Testamento. Así de que dice que al prestar atención a la palabra, que él la comenta como la de la libertad, la ley, la de la libertad, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero me llama la atención, amados, la frase, el que mira atentamente, y esto tiene que ver con el hecho de ser cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. Así de que ese es nuestro texto base en las cuatro secciones que tendremos de este tema, el estudio cuidadoso de la Biblia. Debemos reconocer, amados hermanos, que todos somos estudiantes, ¿verdad? Hemos leído en Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así de que qué hermosura, qué privilegio tenemos de que si entendemos que todos somos estudiantes, poder aprender directamente del mejor maestro que ha habido y que habrá en todo el tiempo. Y estoy hablando del Señor Jesucristo y también del Padre Celestial, que nos ha enseñado por medio del Antiguo Testamento su profecía y todas las enseñanzas que encontramos también en el Antiguo Testamento. Y el llamado de este Maestro por excelencia, llamado Jesucristo, nuestro Señor, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí la palabra aprended conlleva la responsabilidad de ser cuidadosos en la lectura bíblica, en la lectura de la palabra de Cristo. Si nosotros leemos la palabra de Dios como si estuviéramos leyendo una novela, si leemos la palabra de Dios como si estuviéramos leyendo una linda historia, no vamos a tener ningún beneficio. La palabra de Dios la tenemos que estudiar aprendiendo de ella, aprendiendo de ella. En la Biblia, amados, tenemos el mandamiento de ser cuidadosos con el estudio de la palabra. Por ejemplo, cuando leemos allá en 2 Timoteo 2.15, 2 Timoteo 2.15 dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así de que el mandamiento ahí en 2 Timoteo es que el obrero de Dios debe de presentarse a Dios como un obrero aprobado. ¿Y cómo logra esto? ¿Cómo logra la aprobación? Usando bien la palabra de verdad. ¿Y cómo logra usar bien la palabra de verdad? Estudiándola con cuidado, estudiándola cuidadosamente para poderla usar bien. Cuando nosotros tenemos un estudio descuidado, amados, no usamos bien la palabra de Dios. Por eso hay tanto problema, por eso hay tanta división, por eso hay tantas opiniones imponiéndose en la iglesia como si fueran leyes de Cristo.
porque no estudiamos bien la palabra de Dios y por ende no la usamos bien. Necesitamos estudiar bien, necesitamos estudiar con cuidado la palabra de Dios. Así de que de esa manera seremos obreros aprobados. Este mandamiento es para todos nosotros, aunque directamente el apóstol Pablo lo aplica al joven Timoteo, un evangelista, un predicador. Entendamos que es un mandamiento para todo cristiano. Todo cristiano viene a tomar una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a anunciar las virtudes de Cristo, así de que tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para poder llevar a cabo esa acción, ese trabajo, esa obra. Así de que leyendo también nosotros podemos ver ahí en Hechos 17:11 cómo los hermanos de Berea, ellos eran cuidadosos por iniciativa propia, ya que ellos escudriñaban las cosas que estaban escuchando de Pablo y compañía. Ellos escudriñaban en las escrituras para comprobar que estas cosas eran así. O sea, ellos eran cuidadosos, ¿verdad? Según Hechos 17:11, el registro de los de Berea es un ejemplo para nosotros, porque ellos con iniciativa propia, ellos escudriñaban las cosas de Dios. Ellos comprobaban las cosas de Dios. Ellos eran cuidadosos de las cosas de Dios. Mire, el contraste muy feo y muy radical lo encontramos en Mateo capítulo 22-29. ¿Usted sabe lo que dice Mateo 22-29? Está el Señor Jesucristo hablando con estos religiosos, con estas autoridades religiosas, especialmente aquí con los saduceos. Y mire lo que les dice el Señor Jesucristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se fija el contraste? Mientras que los de Berea eran personas que de una manera voluntaria eran cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios, eran diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Estas personas que eran autoridades de los judíos, los saduceos, con los que está tratando Jesucristo en el capítulo 22 de Mateo, después de haber callado a los fariseos, a los escribas y aún a discípulos de ellos mismos, ahora está con los saduceos, y también estos le presentan un caso para ponerle trampa al Señor Jesucristo acerca de la resurrección, ya que ellos no creían en la resurrección. Y entonces Jesucristo los domina o termina con ellos diciéndoles, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Y ahí continúa diciendo de que allá no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no tiene que ver, no tiene nada que ver la resurrección en el hecho de que una mujer haya sido casada 5, 6, 7 veces, porque allá en la vida eterna no hay matrimonio, no hay familia secular, no hay familia carnal, sino que las personas que estemos allá con Dios seremos como ángeles, en el aspecto de que no tendremos necesidad de sexo, no tendremos necesidad de casarnos, de enamorarnos y todas esas cosas. Bueno, todo esto lo expongo para darnos una idea del contexto en cuanto a Mateo 22-29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Un gran contraste, hermanos, con lo que estaban haciendo los de Berea, o con lo que hicieron los de Berea un poco después de esto, ¿verdad? Es un gran contraste. Así debe ser un gran contraste, hermanos, que esto que Jesucristo le está aplicando a los saduceos no se nos vaya a aplicar a nosotros, sino todo lo contrario, que el Señor vea que nosotros somos cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios, cuidadosos en la práctica de la palabra de Dios, en enseñar correctamente la palabra de Dios, porque esto conlleva entonces a ser obreros aprobados. ¿Sabe cuál era el error principal de las autoridades religiosas? Y lo voy a mencionar porque este error también es muy común entre nosotros, ¿verdad? Si es bien común en el mundo, y es bien común en el mundo religioso, también es muy común entre la hermandad. El hecho de tratar de imponer ideas como si fueran mandamientos de Dios, ¿verdad? Los escribas, los fariseos,
los saduceos habían adoptado una creencia en escritos de los ancestros de ellos, y ellos enseñaban lo de los ancestros como si fuera palabra inspirada de Dios. Por eso encontramos a los fariseos tropezando con el hecho de imponer el lavamiento de las manos como si fuera pecado, como si fuera violación no lavarse las manos, cuando realmente no era una violación para con Dios. Era una violación para la tradición de los ancianos, pero no era una violación, no se pecaba contra Dios. Ellos, amados, habían llegado a copilar o a compilar estas enseñanzas de los ancestros, ¿verdad? Y las leían en las sinagogas, en el templo, como si fuera la palabra de Dios. A esto ellos le llamaban el Talmud. No sé si actualmente todavía lo estén usando. Yo creo que sí, porque todavía está la religión llamada judaizantes, religión que se apega mucho a cómo era el judaísmo en tiempo de Jesús. Así de que el Talmud tomaba el lugar de las Sagradas Escrituras. Y entonces ellos enseñaban mezcla de mandamientos divinos con mezcla de mandamientos humanos, o quitaban mandamientos de Dios para imponer los mandamientos humanos. El mandamiento para nosotros, amados, otra vez lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este mandamiento es para todos y cada uno de los cristianos, hermanos, hermanas. Todos debemos de aplicarnos esta escritura. Aunque es directamente para Timoteo, también es para cada uno de los que queremos hacer la voluntad de Dios de manera correcta. Ahora, este estudio, hermanos, que empezamos hoy, es para evitar problemas por causa de tanta opinión que hay en las iglesias de Cristo. Tanta opinión que se imponen como mandamientos. Los que por años hemos tenido contacto con la Biblia y muchas veces todavía estamos dándole vuelta a los mismos problemas del principio, o estamos enfrascados en leyes humanas, a veces encontramos que nuestra opinión debe de ser ley, pero no hacemos lo mismo con las opiniones de los demás. Por eso hay pleitos, hay contiendas. Y muchas veces creemos que cierta opinión, que tiene cierta reputación de ser santa, ¿verdad? Pero, mire, le voy a poner un ejemplo. Los hermanos que apoyan el hecho de que la mujer debe de cubrirse, ellos han confesado que para ellos es más santa la mujer que se cubre que la mujer que no se cubre. Y han llegado a condenar a la mujer que no se cubre y a los hermanos que apoyan el hecho de que la mujer no debe de cubrirse. Estoy hablando de cubrirse para hacer oración, como conocemos a nuestros hermanos conocidos como los hermanos del velo. Y eso mismo pasa en otras situaciones. Hay hermanos que han llegado a condenar el hecho de que un cristiano vaya al cine, ¿verdad? Condenan esto, y esto es muy piadoso, ¿verdad? Pues sí, el cine es mundano, es malo, ¿verdad? Pero es una ley humana. Dios no condena el cine, amados. Dios condena el mal cine, Dios condena las malas películas, pero no condena el buen cine, no condena las buenas películas. Entonces muchos han hecho leyes y han enseñado esas leyes en la iglesia, y han causado divisiones horrendas, hermanos, entre la hermandad, por causa de tratar de imponer una idea, una opinión humana, o unas ideas o opiniones humanas como si fueran leyes divinas. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, por favor. Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, estas prácticas que se ven como santas, se ven como piadosas, se ven como cierta reputación de culto voluntario, no tienen ningún valor para perdonar los pecados, no tienen ningún valor para la salvación. Mire, una práctica muy piadosa, ir de rodillas a la capilla, y estamos hablando de ir de rodillas de cierto punto hasta otro punto, 10 minutos, 15 minutos, una hora, caminando de rodillas para llegar al altar de la iglesia católica, y ya con eso se siente libre de pecado. Esa es una práctica que tiene cierta reputación de ser piadosa, pero no tiene ningún valor en contra del pecado. Por lo tanto, la persona que se hinca y camina para hacer una manda, para pagar una manda a Dios, se hinca con sus pecados, y cuando se vuelve a parar después de tantos minutos caminando de rodillas, se levanta con los mismos pecados. Pero el diablo, Satanás, engaña a las personas y les hace creer que ya han sido limpias de sus pecados por esa práctica piadosa que ejercieron. Y así, amados, hay tantas cosas que se practican en el mundo religioso que las confunden como si fueran cosas de Dios, cuando Dios no tiene que ver nada con eso. Y así también nosotros, ¿verdad? Como hablábamos de las opiniones que tratamos de imponer a veces y que no aceptamos las opiniones de otros. Entonces decimos, bueno, ¿cómo no aceptas la opinión del hermano fulano y tú estás tratando de imponer una opinión también? Por ejemplo, otro ejemplo más para dejar bien claro este punto, amados. La música instrumental. Nosotros hemos estudiado, hay más de 10 versículos que hablan de alabar a Dios. En el Nuevo Testamento hay más de 10 versículos que hablan de alabar a Dios. Y encontramos, ¿verdad?, por inferencia, que no debemos de usar instrumentos mecánicos en la alabanza a Dios. Muy bien. Pero hay hermanos en Cristo que creen que sí pueden usar instrumentos mecánicos, siempre y cuando estos sean de música suave, como el piano, por ejemplo. Y entonces, hermanos que usan piano por muchos años, luego vienen los jóvenes, ¿verdad? Y ellos no se conforman con el piano porque, o sea, música es muy aburrida. Entonces ellos dicen, vamos a meter una guitarra eléctrica y vamos a meter una batería, y vamos a meter otros instrumentos más modernos para que se oiga mejor. Y entonces los que están atrás, los ancianos, los que metieron el piano a la adoración, pues se enojan con los jóvenes diciéndoles que eso es una aberración, que esa es una falta de respeto a Dios, que es pecado contra Dios. Y entonces la opinión del que usó piano se impone, pero no acepta la opinión del que quiere usar otra clase de música distinta. Y ninguno de los dos tiene autorización bíblica, sino que cada uno se encuentra tratando de imponer su propia opinión en las cosas de si se debe de usar instrumento mecánico de una clase o de otra clase. Entonces es un pleito que no tiene ningún valor en cuanto a la salvación, porque Dios claramente nos hace ver que no debemos de usar música mecánica, ni suave, ni estridente en la adoración a Dios. Así de que cuando nosotros, amados hermanos, estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios y vemos estas situaciones, nosotros podemos escalar, subir un escalón más, y ya no estar atorados en el mismo escalón, sino subir un escalón más. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, si una rama está llevando fruto en mí, mi Padre la limpia para que lleve más fruto. Pero cuando estamos atorados, cuando estamos enfrascados en una misma situación de opiniones, no crecemos, no nos desarrollamos. Al contrario, podemos llegarnos a secar. Así que muy importante esto.
evitar las opiniones. Para eso es este estudio, amados. Y vamos a ver en cuanto a el primer punto. Para nosotros, amados hermanos, comenzar con una rutina de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, debemos de considerar siempre la oración. ¿Por qué la oración? Porque la Biblia, amados, fue escrita por decenas de personas diferentes entre sí, porque eran personas de diferentes lugares y eran personas en diferentes tiempos. Personas diferentes entre sí escribieron la Biblia y aparte muy diferentes de nosotros también. Y hace mucho tiempo, hace siglos que la palabra de Dios se acabó de escribir. Así de que nosotros, reconociendo que esta palabra fue escrita muy lejos de nosotros, fue escrita por personas muy diferentes a nosotros, y también empezando con un idioma o con dos idiomas o con tres idiomas muy diferentes al nuestro, costumbres y modismos de hace miles de siglos, perdón, miles de años, miles de siglos, no, esta es una hipérbole, miles de años. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos a nuestro favor, hermanos, de que aunque haya sido escrita por diferentes personas, en diferentes tiempos, en diferente idioma y muy lejos de nosotros, de todos modos reconocemos que es la palabra de Dios. Y eso es lo que une todos los libros de la Biblia, que es de Dios, es la mente de Dios. Y entonces, para que nosotros podamos tener un provecho de la palabra de Dios, pues necesitamos ir al autor de la palabra. Necesitamos ir al protagonista de la palabra. Necesitamos ir a aquel que es el dueño de la palabra, aquel que la inspiró, aquel que la inventó para nosotros, Dios. Y a Él le hablamos por medio de la oración. Así de que el gran protagonista de la palabra de Dios, pues es Dios, dice en 2 de Pedro 1:21, por favor. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, amados, se nos da la herramienta preciosa de la oración como medio para que nosotros podamos tener ayuda oportuna de Dios en nuestra necesidad de estudio y todo aquello que agrada a Dios, porque en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 encontramos una sentencia muy buena que el apóstol Pablo hace en Colosenses 3, 16 al 17. Para que la palabra de Cristo more en abundancia. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así de que si se ora a Dios, se puede asegurar un mejor resultado en la empresa que se inicia, en la empresa llamada estudio cuidadoso de la Biblia. Esa es la empresa. Encomendándonos a Dios, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, sea de obra, debemos de hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios por ello. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude para comprender la palabra, que nos ayude para ser prudentes y no tratar de explicar algo que no entendemos, sino solamente aquello que vayamos entendiendo y que Él nos ayude a entender cada vez mejor.
Eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún todavía le decimos si es tu santa voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor da a cada uno conforme como Él quiere, conforme a la capacidad que Él ve que una persona tiene. Si una persona tiene más capacidad, le va a dar más. Si una persona tiene menos capacidad, le va a dar menos. Pero a todos les va a dar, de acuerdo a su voluntad. En Santiago 4.2 también hemos leído, dice Santiago 4.2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que decirle al Señor que nos ayude en esta buena obra, que nos ayude porque no queremos imponer nuestras opiniones, que nos ayude porque queremos edificar a nuestros hermanos después de habernos edificado nosotros. Queremos enseñar a nuestros hermanos que practiquen la palabra después de que nosotros la estemos practicando, porque uno de los grandes errores de los maestros en el tiempo de Jesucristo es que decían que hicieran, pero ellos no hacían nada. Dice el Señor Jesucristo, ponen cargas pesadas que ustedes ni con un dedo la mueven. Santiago 1, 5 al 8, por favor. Santiago 1 del 5 al 8 también dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí el Señor, por medio de Santiago, nos está recordando de que pedir sabiduría es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, a Salomón, cuando se vio en la encrucijada de tener que reinar en lugar de su padre, pues él pidió sabiduría a Dios. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras te voy a dar. Y Salomón le pidió sabiduría para gobernar a esa nación. Y Dios le dio tal sabiduría que no había otro hombre más sabio en el tiempo de Salomón, y por mucho tiempo después no había nadie más sabio que Salomón. Entonces la sabiduría es correcta, pedir sabiduría es correcto, hermanos. Y la sabiduría no estriba nada más en que conozcamos mucho, ¿verdad? Sino que también para que trabajemos mucho en las cosas de Dios, para que seamos hacedores de la sabiduría y no solamente oidores olvidadizos, como Santiago también lo dice en cuanto al conocimiento, en cuanto a la palabra de Dios. Así que es interesante todas estas cosas que leemos para animarnos a el estudio cuidadoso de la Biblia. Debemos de orar y pedirle al Señor que nos ayude y saber, hermanos, que no todo lo sabemos y nunca vamos a saber todo. Y también saber que hay personas que saben más que nosotros y hay personas que saben menos que nosotros. Ser humildes, ser moderados, ser mesurados en cuanto a lo que Dios pone en nuestras manos, y siempre encomendarnos al Señor para poder dar la medida correcta de lo que nosotros estamos recibiendo, que podamos compartir con los demás. Pero sobre todo, amados, que practiquemos la palabra de Dios, que hagamos la palabra de Dios. Esa es la principal enseñanza que podemos compartir con los demás. Y luego ya con palabras podemos enseñar también. Punto número 2. El estudio cuidadoso de la Biblia debe de ser, amados, con ganas, con ganas. Quizás este hubiera sido el primer punto, porque aún para hacer oración y llevar a cabo un compromiso de esta dimensión, como el hecho de comprometernos con Dios para que Él nos ayude a entender mejor su palabra, tiene que haber primeramente el deseo, el anhelo. Entonces el estudio cuidadoso de la Biblia debe de ser con ganas, con ganas. Debe de haber un deseo genuino de conocer la palabra de Dios.
Dice en Josué 1.9, por favor, Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Verdad? Josué estaba ahora comprometido a llevar a cabo una gran obra de Dios y lógicamente que como ser humano tuvo sus momentos de debilidad, tuvo sus momentos de dudas. Sin embargo, Dios le ayudó a animarlo y una de las cosas como Josué podía animarse era esforzándose y siendo valiente, porque lo que él iba a hacer requería de su fortaleza y requería de su valentía, de su valor. De otra manera no podía llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Imagínense, nosotros automáticamente, amados, sabemos que cuando nosotros queremos echarle ganas a las cosas de Dios, automáticamente sabemos que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Si no tenemos esa fe, como leíamos en Santiago, vamos a pedirle a Dios entonces que nos dé fe, que nos dé ánimo, que nos dé seguridad, porque estamos inseguros, que no queremos ser llevados por cualquier viento de doctrina, o no queremos ser llevados como las olas del mar, para un lado y para otro. Queremos estar firmes en las cosas de Dios. Entonces Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tener el deseo, el anhelo. Si no, no es posible. Toda persona, hermanos, y no estoy hablando nada más de nosotros como cristianos, todo mundo debería sentirse atraído a conocer y hacer la voluntad de Dios, pero tristemente no va a pasar. Tristemente no va a pasar. Pero nosotros que tenemos esa intención, pues tenemos la oportunidad de cada día hacerla crecer, de tal manera que se fortalezca, para que no desistamos de una manera fácil después. Romanos capítulo 12, 11 y 12, por favor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de el esfuerzo cuando demostramos nuestra fervencia o nuestra fuerza espiritual para servir al Señor. En vez de ser perezosos, nosotros somos diligentes en hacer lo que Dios dice que hagamos. Y eso nos puede traer sufrimiento, nos puede traer tribulación, pero tenemos el respaldo precioso de Dios con el que podemos hablar en oración. Por eso dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y nosotros debemos de gozarnos gracias a la esperanza que tenemos de que todo lo que hagamos en esta vida, cosas que hagamos para Dios, para nuestro Señor, pues no quedarán sin pago ni sin fruto, dice el Señor. Así de que va a haber pago y va a haber fruto. Pero nosotros tenemos que poner toda diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Así de que, amados, tenemos que trabajar en esto. Tenemos que enfocarnos en esto. Tenemos que ser disciplinados en esto. Tenemos que tomar una rutina en la cual nosotros estemos haciendo esto constantemente, para que podamos de esa manera recibir socorro oportuno cuando tengamos necesidad de ello. Oyendo y estudiando con atención, nosotros podemos gloriar a Dios. Nosotros podemos glorificar a Dios. Proverbios 4:20 y 22, por favor. Proverbios 4:20 al 22. Dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a su cuerpo, a todo su cuerpo. Las palabras de Dios, las razones de Dios, no deben de apartarse de nuestros ojos, no deben de apartarse de nuestro corazón. Debemos de conservarlas, de cuidarlas, de abrazarlas, de permanecer en ellas, porque son vida a los que hallan esta palabra y son medicina para todo el cuerpo de cada persona. El espíritu alimentado, amados, logra un cuerpo fuerte. Muchas veces cuando padecemos de salud física, si nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que si el espíritu estuviera fuerte, nuestro físico no estaría tan quejumbroso, sino que al contrario, estaría fortalecido. Es difícil comprender esto, hermanos, y también es difícil porque no estamos en esos zapatos, pero muchas veces cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta, por ejemplo, de que el Señor Jesucristo en el desierto, 40 días y 40 noches sin comer, ¿qué fue lo que lo sostuvo en el desierto? ¿Qué fue lo que había sostenido a Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué sostuvo a profetas del Señor que se pusieron en un ayuno de 40 días? El Espíritu, hermanos. El Espíritu los sostuvo. Ellos podían haber muerto. Si no hubieran estado vivos espiritualmente, podían haber muerto físicamente debido a la falta de nutrición. Pero no fallecieron, no murieron, porque el Espíritu los sostenía. Y esto es una forma de darnos la idea de que cuando nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu, las enfermedades físicas son más llevaderas, son más livianas, ¿verdad? Otra vez, no estamos en los zapatos de una persona enferma, pero lo que leemos nos ayuda para entender que si estamos fortalecidos espiritualmente, sobrellevaremos lo que venga físicamente. Recordando las palabras del Señor, no ha venido una prueba que no podáis soportar, sino que bondadoso es Dios para que juntamente con la prueba dar la salida. Primero a los Corintios 10:13. Ahora, en el Salmo 119, leyendo desde el versículo 9, pregunta el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego contesta, con guardar tu palabra. Y luego dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, y me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amados, este salmo, releyéndolo, podemos encontrar tantas frases alusivas a el hecho de ser cuidadosos con la palabra de Dios. No me dejes desviarme, ahí está. ¿Cómo no se va a desviar uno, amados? Poniendo cuidado. He guardado tus dichos, ahí está, cuidando la palabra de Dios, guardándola. Enséñame tus estatutos. Me he gozado en el camino de tus testimonios. El gozo por la palabra de Dios también nos ayuda para mantenernos en ella. En tus mandamientos meditaré. La meditación en la palabra de Dios nos ayuda para tener más exacto conocimiento de la palabra de Dios. No me olvidaré de tus palabras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Se fija? Todo este salmo está concentrado en cuanto a la palabra de Dios que ayuda y puede sostener a las personas. Así de que las armas para llegar a guardar la palabra de Dios son gracias, amados, a un deseo
íntegro, con ganas, amados. Punto número 3. El estudio cuidadoso de la Biblia, amados, debe ser para tener presente lo que la Biblia es. ¿Qué es la Biblia? Bueno, es la constitución para personas de todo el mundo, porque la palabra de Dios se dio para regular la vida del ser humano. En ella encontramos leyes para todas las situaciones. En ella encontramos consejos para todas las situaciones. En Juan capítulo 6, versículo 63 nos enseña que es una palabra viva, dice Juan 6:63, palabras de Cristo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo, amados, eran espíritu y vida. En Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se fija? Entonces estas palabras son, la palabra de Dios es palabra viva. La palabra de Dios es alimento para el alma. En Deuteronomio 8:3 dice el Señor hablándole a los judíos y recordándoles su estancia en el desierto. Y te humilló, dice, y te hizo sufrir hambre, y te sustentó con el maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En Deuteronomio 8:6, continuando con este pensamiento, Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El consejo, Salmo 17:1, oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Cómo logramos esto? Alimentándonos de la palabra de Dios, amados. La palabra de Dios es verdadera. Hemos leído en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, o santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es indestructible, amados. Fíjense que en esto de indestructible hay muchos datos históricos acerca de ataques en contra de la palabra de Dios y del camino de Cristo. Nosotros tenemos alusión, y lo hacemos continuamente, de los hermanos del primer siglo, cómo fueron perseguidos, y todo iba con el propósito de erradicar al cristianismo de la tierra, erradicarlo, quitarlo del medio. Pero aún con el tiempo, muchas veces esto continuó por años, por siglos. Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Cesarea, un lugar de Palestina, vivió en aquel entonces y escribió: con nuestros propios ojos hemos visto las casas de oración desde la cumbre a los cimientos enteramente arrasadas, y las divinas y sagradas escrituras entregadas al fuego en medio de las plazas públicas. Ese es un dato histórico de cómo se trataba de erradicar la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos históricos de personas enfermas, de sociedades enfermas, que trataron de erradicar el cristianismo, quemando miles de Biblias, quemando mucho, y en diferentes tiempos. Pero el apóstol Pedro registra en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Son palabras del apóstol Pedro tomadas del profeta Isaías, allá en Isaías 48. Así que encontramos a la palabra de Dios indestructible por la protección divina, ¿verdad? La palabra de Dios, a pesar de que ha sufrido tantos ataques, Dios providencialmente la ha cuidado. Y la tenemos en nuestras manos, y cada vez más, y es el libro más vendido.
y sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo, el libro más solicitado en todo el mundo. Ahora encontramos también que la palabra de Dios es perfecta, como leímos en Santiago 1:25, pero ahora vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Santiago 1:21 en adelante. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hay otra cita que le voy a pedir que usted la lea, apúntela por favor, primero a los Corintios 13, 8 al 13, donde se nos habla de la perfecta palabra de Dios. Si hay dudas o comentarios acerca de este primero a los Corintios 13, con toda confianza lo puedo contestar. Ahora, todo esto, amados, que hemos visto hoy, y mucho más que la Biblia de Dios, es el siguiente poema. Solamente lo que hace es hacer justicia de la palabra de Dios, amados. Y son palabras de un humano, de un hombre, pero que consideró lo que la palabra de Dios era. Y voy a citar nada más la mitad de su poema, pero empieza la mitad diciendo: la palabra de Dios, la Biblia, es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. El cielo es abierto en ella y las puertas del infierno son descubiertas en ella. Cristo es su tema principal, nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe de llenar la mente, gobernar el corazón, guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia, con oración. Te ha sido dada en la vida y va a ser abierta en el día del juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades y recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Amados hermanos, ha sido un placer. Dios les bendiga y dejo el lugar así a nuestro hermano que está presidiendo. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado a nuestro hermano. Vamos a continuación, hermanos, a darle el honor debido, hermanos, a este estudio, ¿verdad? Con oración, como ya lo menciona nuestro hermano, estudio, oración. Para de esa forma, hermano, cerrar con el orden que tenemos. Ya después de ello, si hay algún comentario, hermano, pues aquí estamos. Vamos a orar. Hermano Mario, ¿nos puede llevar a nuestro Señor en oración? Amén, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, llegamos a su presencia a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, quien es nuestro único mediador entre usted y nosotros, para agradecerle infinitamente por esta oportunidad que nos ha regalado a un grupo de tus amados hijos de diferentes partes del mundo, reunidos con el fin propósito de estudiar tu palabra, para alimentar nuestra alma, fortalecer nuestros ánimos para continuar en este camino, para llegar al final, Señor. Bendice al hermano Andrés, que fue el expositor, siempre le den la fuerza, la salud, para que él siga exponiendo tu palabra, Señor, a nosotros, que abra nuestro corazón, nuestra mente, para que la podamos poner por obra, la podamos practicar, la podamos obedecer y después poderla enseñar a quienes no la conocen. Señor, damos infinitamente gracias por este tiempo que nos ha regalado, por habernos prestado la vida en este día.
esperando si es su voluntad, estando la vida del día de mañana, usted nos ayude para andar siempre de acuerdo a su bella y santa palabra. Tomado de su mano, a través de la oración y estar siempre escudriñando, Señor, para no pecar, sino glorificarte y alabarte. Que la honra y la gloria sea siempre para usted. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano. Si hay algún comentario, como le dicen los hermanos, alguna pregunta, estamos en tiempo, hermano. Hermano Andrés, yo quiero primeramente tomar la palabra, darle las gracias por el espacio que nos ha brindado y pues saludarlo, ¿verdad? Teníamos mucho tiempo de no verlo, hermano. Dios le bendiga, hermano, me gustó mucho tu estudio y pues ahí estamos, hermano, haciéndole ganas para adelante y dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Considerando la palabra de Dios, aún no las opiniones, opinión contra opinión, pues solamente es opinión de hombre. La palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad, hermano, para tomar decisiones, como dice nuestro hermano, para enseñar, para educar. Dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, ¿verdad? Que somos varones aptos para toda buena obra. Y primeramente nos letramos en ella, hermano. Que primeramente pues la consideramos, y nos instruimos en ella. Vamos a ser esos varones. Hermano Andrés, mucho gusto de saludarlo y Dios le bendiga. Saludos allá donde estés, hermano, familia. Gracias, hermano. Gracias. Muchas, muchas gracias, hermano Andrés. Gracias por tu tiempo, porque sé que es más tarde allá donde está y de verdad que siempre le agradezco por ayudarme en todo momento, cada que le pido ayuda. Y gracias por su clase y me gustó mucho cuando hablaba sobre el ser diligente. Nosotras como mujeres, otra tuvimos una clase de eso, de ser diligentes y debemos siempre estarnos esforzando, siempre estar cuidadosos me gustó el segundo punto con esas ganas. No nomás es estar aquí, sino tener siempre el ánimo, estar dispuestos a escuchar, quitar y enmendar lo que estamos escuchando para ponerlo en práctica. De verdad le agradezco mucho su clase y Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana. Un saludo a su familia, por favor. Sí, aquí también le mando un saludo. Gracias. Buenas noches, hermano. Muchas gracias, hermano Andrés, por la enseñanza. Muy buena. Son temas bien importantes que hay que estar recalcando siempre, ¿verdad? Y segunda parte que a mí me gusta es cuando en la enseñanza, el esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. No podría un cristiano, un hijo de Dios, poder tener palabra de Dios si no se esfuerza, si no pone la debida diligencia. Yo pongo un ejemplo. Nadie podría un estudiante alcanzar o superar un peldaño más si no fuera porque se esfuerza. Solo con ir a la universidad o los que estudian, cualquier estudio, solo con oír sin tomar apuntes, yo creo que es bien difícil, ¿verdad? Entonces hay esfuerzo, hay material que despedazar, ¿verdad? Que examinar. Así que yo creo que esto que es algo más importante a la palabra de Dios, todos los cristianos, recuerdo el pasaje de las escrituras también, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si valoramos cuán importante es lo que todos deberíamos de estar haciendo ese esfuerzo por examinar y por aprender, ¿verdad? Porque inclusive en estas mismas plataformas, si solo oímos, pero si no ponemos ese esfuerzo de grabar, es bien difícil poder tener abundancia de palabra de Dios, ¿verdad? Y como también el siguiente versículo de Josué 1, el anterior, ¿verdad?
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es algo que creo que todos, es un mandamiento que aunque es del Antiguo Testamento, pero también no hay razón para no considerar dicho principio para nuestro tiempo, ¿verdad? Que debemos de estar estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Andarla meditando día y noche. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Raimundo. Un saludo muy especial a sus padres. Lo recuerdo con mucho cariño, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Andrés, por ese estudio que nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios. Debemos de estarla escudriñando siempre, porque ahí donde está, como digo Jesús en Juan 5:39, ahí tenemos la vida eterna, ellas son las que nos hablan de ella. Y escudriñarla, pero no solamente por escudriñarla, sino para ponerla en práctica. Como dice el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro 2:2, que debemos desear como niño recién nacido esa palabra, para que de esa manera pues podamos alcanzar el cielo, porque ahí es donde está la vida eterna. Así que, hermano, muchísimas gracias, bendiciones para usted, de igual manera bendiciones para cada uno de mis hermanos. Gracias, hermano Francisco. Un placer de verle. Sí, gracias. Ven igualmente, hermano. Gracias, hermana Andrés, por la lección. La Biblia, pues, siempre nos está exhortando para que seamos diligentes en escudriñar la palabra de Dios, meditar en ella, crecer, porque si no crecemos, pues no vamos a obtener la salvación, porque si desconocemos la palabra de Dios, lamentablemente, pues no vamos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces señalamos a los religiosos que solo siguen hombres, lo que dice el pastor, pero lamentablemente la iglesia de Cristo se está viviendo de esa misma manera. Lo que dice el predicador, lo que dice el maestro. Leí hace muchos años un libro donde alguien decía que hace muchos años, los años 50, los cristianos sabían mucho de Biblia. Tanto así que había un juicio y sabemos que en los juicios, pues el juez siempre tiene una Biblia y a los testigos, pues se les pone la mano en la Biblia para decir la verdad y nada más que la verdad. Pues en ese juicio no se sabe por qué no estaba esa Biblia allí. Y pues el juez dijo, bueno, no hay Biblia aquí para poner, que ponga las manos y hacer el juramento, pero, dice él, si hay un cristiano, pues que pase adelante porque ellos saben mucho de Biblia, ellos es como que esté la Biblia aquí, dijo. Pues realmente, hermano, pues eso llenaba de orgullo, pero hoy, lamentablemente, hermano, pues hemos perdido eso. Nos jactamos de que tenemos 5 años, 10 años de ser cristianos, pero lamentablemente nos jactamos de 10, 12 años y no sabemos dónde queda Mateo. El predicador dice, bueno, vamos al libro de Marcos y ese hermano comienza a hojear desde Génesis hasta Apocalipsis y nunca halló Marcos. Eso demuestra que no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Gracias, hermano, bendiciones. Gracias, hermano Mario. Un saludo cordial. Así es. Así pasa. Muchas veces nos confiamos.
Gracias, hermano Andrés, por el estudio. Efectivamente, como cristianos debemos de tener en cuenta todo lo que se nos ha presentado el día de hoy para poder ser verdaderos cristianos y poder presentar el consejo de Dios de acuerdo a su voluntad. La verdad, hermano, que como decía el hermano en su comentario, Mario, que es triste a veces ver hermanos que tienen tantos años de ser cristianos y hasta el día de hoy, no digo que sea malo, pero hasta el día de hoy se paran en los púlpitos con comentarios de hermanos para hablar y enseñar, y a veces no saben ni siquiera el contexto de lo que se viene hablando y presentando. Todo porque simplemente no quieren estudiar la Biblia, no quieren escudriñar, rasgar, así como la gallina escarba y rasca, ¿verdad? Para buscar el gusano en la tierra. Creo que es buen ejemplo que nosotros debemos de tener en mente, sacarle todo lo que podamos a la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra en nuestras vidas para luego enseñarla, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano Osvaldo, que sigas mejor, hermano. Buenas noches, hermano Andrés y hermanos todos. Hola, hermano, qué gusto de verle. Que les bendiga a todos, hermano. Muy bonita lección, hermano. Muy bonita lección. Nos recuerda una vez más a ponerle el cuidado que merece el estudio de la Biblia. Y además de ello, a llevarla por obra. Sí, solamente una pregunta, hermano. Casi llegué tarde. Sin embargo, mi pregunta consiste, ¿la Biblia nos enseña cómo actuar en algunos temas de opinión? La Biblia nos enseña cómo Pregunta. actuar en algunos temas de opinión. ¿Sí? Sí, hermano. Creo que Timoteo es uno de los libros más claros en cuanto a hablar de los asuntos de opinión. Cuando dice dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, y luego cuando le dice que no se meta en fábulas y cosas, creo que Timoteo nos ayudaría un poco en eso, hermano. No hay, no hay textos directos de que sea este texto que está hablando para que no tengas tu propia opinión, pero sí hay mucha enseñanza indirecta, y también hay, en cuanto a la sabiduría, dice no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Romanos. Entonces sí hay material, buscándole sí hay, hermano, ¿cómo que no? Sí, lo entiendo. Porque en todas nuestras iglesias, desafortunadamente, hermano Daniel, en todas nuestras iglesias, donde quiera que yo he ido, las opiniones están siendo leyes en la iglesia. Y como mencionaba el hermano Osvaldo en su oración, o en su comentario de que muchas veces esas leyes se siguen porque lo dice el predicador, ¿verdad? Porque el predicador lo dice. Y Sí, hermano, le entiendo. estamos como las denominaciones que dicen, pues es que el pastor lo dice y hay que hacerlo. Sí, hermano. Tengo un nuevo canal, ahorita que estoy tratando de recordar más sobre las opiniones, que ya he recomendado a algunos hermanos, donde estoy haciendo de las obras del hermano Wempertain, las estoy convirtiendo, las estoy haciendo audio también para tener ese otro método. Y acabo de terminar el libro Estudiar y usar bien la palabra por Wempertain, y ahí habla mucho de eso, hermanos. Entonces, si ustedes van al canal y oyen los audios o leen el libro del hermano Wayne que se llama Estudiar y usar bien la palabra,
van a encontrar mucha respuesta a la problemática debido a tanta opinión en la iglesia del Señor. Gracias, mi hermano. No hay de qué, hermano Daniel. ¿Cómo está la familia? Bien, hermano, gracias a Dios. Muy bien, bastante bien. Qué bueno. Ah, sí, hermano. Bueno, mi papá ha estado un poquito enfermo, pero es bastante fuerte el hermano. Ahí va. Y con bastantes enfermitos en la congregación. Una hermana la van a operar de emergencia. Mañana vamos a ir a ver si donamos un poquito de sangre. Ojalá que pueda hacerlo. Ujú. Si no está tatuado, sí, hermano. Si no tiene Pues, hipertensión, también. el sistema de opinión, pues me tatúo ya mañana. No, pues hasta el día de hoy no, hermano. Creo que no. Nomás solo padezco de hambre. Ay, ay. Ahí vamos, hermano. Ayúdanos a orar por, bueno, todos, a orar por los enfermitos. Muchos enfermos. Hermana Marina, María, está muy enferma. Muy, pero muy enferma. Válgame Dios. Sí. Ujú. Mire nomás. Seguro que sí, hermano. Un saludo cordial a todos los hermanos allá. Gracias, hermano. Hermano Mario, disculpe, vi un video de un varón que tuvo un accidente, un siniestro por allá donde usted se congrega en la iglesia donde usted se congrega, hermano. No, no, hermano, no es donde yo me congrego, es donde el hermano Baldo predica. El hermano César y su esposa, pues hubo un incendio y perdieron todo lo que ellos tenían, cama, ropa, cocina, perdieron todo. En la casita, hermano, en la casita donde estuvimos comiendo la otra vez. Sí, del hermano César. Ahí. ¿Qué pasó, hermano? Un cortocircuito, hermano, pues por la noche. Gracias a Dios, pues que no hubo muerte que lamentar, pues porque hubiera sido trágico si hubiera sido más noche, porque ya los hermanos estaban dormidos, pero sí perdieron todo, hermano. Perdieron todo, ropa, todo, los hermanos lo están empezando de cero. Bueno, está el hermano Valdo también que puede informar. Así es. No, pues, Hay que estar orando por los hermanos. Gracias a Dios se ha manifestado el amor de Dios para con ellos y se les ha conseguido algunas ayudas y pues ahí van adelante los hermanos, pero como dijo el hermano Mario y lo afirmo, están de cero, están comenzando de cero los hermanos, pero gracias a Dios su fe no ha decaído y están firmes más que nunca. qué bueno, hermano, qué bueno. Bueno, hermano, me despido. Buenas noches, saludos, bendiciones. Hermano Mario, un placer verle. Saludos ahí Cuídense a la mucho. familia, por favor. Y a los hermanos. Igualmente, hermano, bendiciones. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Buenas Saludos. noches, hermanos. Les bendiga. Dios les bendiga. Descansa, hermano Andrés. Hermano, Ok, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. si Dios quiere, Hermano, les igual. bendiga. Saludos a los Dios me hermanos. Bendiga a todos. Igual. hermano.